Soc Robert Raga i soc alcalde de Riba-roja de Túria i president del Consorci València Interior. Es necesario apostar por la economía circular y yo casi diría que debería ser obligatorio, porque tenemos que pasar de una economía lineal a una economía circular. Los retos del siglo XXI así lo demandan, la lucha contra el cambio climático, diríamos toda una iniciativa en el sentido de proteger nuestro entorno, la sostenibilidad, y por tanto la economía juega un papel fundamental. Una economía circular yo creo que es parte de la base de nuestro futuro. Un ayuntamiento puede hacer mucho, como pueden hacer mucho el sector empresarial o la parte social. Pero un ayuntamiento diríamos que es la entidad más cercana al ciudadano. Yo siempre digo que todo lo pasa en los municipios, en las ciudades. Todas las políticas que se hacen en Europa, en los estados, al final terminan en las ciudades y en los municipios. Las universidades, los colegios, las industrias, los comercios, todo pasa en el territorio. Y los municipios tenemos que ser diríamos, un eje vertebrador de que sea posible. Por tanto, yo creo que somos capilares necesarios para impulsar esa economía circular. Y creo que además cada vez estamos más convencidos. Yo soy miembro de gobierno de la Red de Ciudades por el Clima, de la FEM, Asociación Española de Municipios y Provincias, y cada vez veo que más municipios se incorporan, analizan, debaten e incorporan en sus políticas, en su agenda municipal, pues la economía circular. ¿Cómo? Con sus empresas, con jornadas, con reflexiones con las universidades, que son la ciencia, digamos, el pensamiento, y con todo ello creo que cada vez los municipios son, diríamos, un eje vertebrador de esa economía y que tiene un papel muy importante. De hecho, creo que la coordinación con las autonomías o las regiones y con el Estado y con Europa es imprescindible y fundamental. Y los municipios son ejemplo de ello. Ecorriba Integra es una parte de ese gran programa que hemos puesto en marcha en este municipio, que está dando muy buen resultado, que es un programa transversal que afecta a todas las concejalías, que afecta a toda la sociedad, y es incorporar la economía, la sostenibilidad y el debate sobre el medio ambiente en la agenda de todos los días. Y Ecorriba Integra es coger, pues como hemos hecho, una propuesta con gente de diversidad funcional del municipio, o sea, tenemos 20 chavales o 25 chavales del centro del taller ocupacional de Riba-roja de Túria, que es de la Mancomunidad, y con Ecorriba Integra lo que hacemos es integrar mediante esa economía circular, que es a través de los residuos, en este caso papel, cartón, que estos chavales que están en una terapia y trabajando con el grupo del centro ocupacional, lo que hacen es, por grupos, se distribuyen, y ha sido una evolución muy importante. De hecho, nos dieron un premio nacional por este programa, donde los chavales van a todos los centros públicos, a todos los colegios, empezaron yendo monitorizados por profesores, y además iban y entonces recogían el papel, recogían el plástico, recogían el cartón, y con eso lo llevaban diríamos, a la recogida selectiva que producimos todos los edificios públicos y los colegios. Eso evidentemente después pasa al consorcio, hay un tratamiento, y ese plástico, por ejemplo, que recogían los chavales, se convierte en un mobiliario urbano que, de lo que han recogido ellos, se puede después sentar en un banco. Bueno, Génesis Túria es devolver al paisaje del Túria. Nosotros, el río Túria es el río de, somos Riba-roja de Túria, con eso que diga bastante, ¿no? Ha regado nuestras huertas, ha regado Valencia, ha dado mucha economía, agricultura, en definitiva ha generado una economía muy importante durante siglos. Y consideramos que, consideramos por los estudios que hemos realizado, ¿vale? Que el paisaje deberíamos devolver a la parte inicial del Túria, por eso llamamos Génesis Túria. Nosotros en Génesis Túria, que es un proyecto de restauración del paisaje,
se basa en la eliminación de la caña, ¿vale? Y la caña es una planta, diríamos, invasora, catalogada como invasora, que no estaba en los orígenes del Turia. Sí había una caña autóctona, que se la respetamos, pero toda la nueva invasión de caña, como consecuencia del ser humano, tenía en el siglo XVIII-XIX un tratamiento de caña que ahora no tiene. La caña se utilizaba pues, para hacer viviendas, para hacer tejados de caña, para utilizar para la huerta, y eso fue en decadencia. En el siglo XXI la caña del Turia prácticamente no se utiliza y por tanto la caña eliminó que el bosque, las plantas y árboles auténticos de ribera, de Mediterráneo, pudieran progresar. ¿Qué estamos haciendo? Con esa economía circular, primero la caña, estamos intentándole dar otro uso, también para que con ese uso, con la propia caña, con esa fracción y mezclado con plástico que generamos, podamos hacer también mobiliario que tiene esa economía circular que vuelve al municipio. Esa es una de las vertientes que estamos experimentando con una de las empresas que está trabajando con nosotros. La parte más importante es restaurar el paisaje que durante siglos ha estado antropizado y que ahora restauramos con la plantación de más de 80.000 árboles, que va a ser la restauración más importante de España, con fondos europeos, y con esa eliminación de caña ponemos geotextil. La geotextil está, porque estamos en un parque natural, elimina el rizoma, que es la raíz de la caña, que es muy importante, durante 2 años está en geotextil. Ese geotextil lo que hace es que por el calor y por no entrar la luz, elimina ese rizoma y a partir de quitamos el geotextil y empezamos a plantar diríamos, los árboles y las plantas auténticas de Ribera del Turia. Ese geotextil que va a lo largo y que ahora estamos haciéndolo ya con la Confederación Hidrográfica del Júcar y con el Parque Natural, con ese geotextil lo retiramos y también hacemos economía circular. De ese geotextil vamos a producir, que es una parte de plástico, nuevos, diríamos, mobiliario urbano para que vuelva a disfrutar la propia gente de una cosa que es un residuo. De ese residuo, junto con caña, hacemos otra vez mobiliario urbano y eso es economía circular. Bien, el proyecto Guardian es un proyecto con el que hemos tenido muchas ilusiones, primero porque en su fundamento se basó en la colaboración, diríamos, de varias administraciones con las universidades, con la parte privada, por tanto, diríamos, es el marco perfecto de lo que creemos que debe de tener la sociedad. Diríamos, una relación y, por tanto, un intercambio de conocimiento, de proyectos entre las administraciones. Contar que el Guardian lo lidera Riba-roja de Turia, pero está Paterna también, que es una ciudad que comparte con nosotros la Vallesa, el Parque Natural. Está la Universidad de Valencia, que siempre ha sido impulsora de poder entrar en proyectos, diríamos, compartidos. La Universidad Politécnica de Valencia también está. Medi 21, que es una empresita pequeña valenciana. Y también tenemos a Cetacua y a Hidracua. Diríamos que son los gestores del agua, en este caso del agua que depuramos con aguas de diferentes municipios de esta comarca. Por tanto, diríamos que las redes que se han tejido ahí son magníficas, esa experiencia. Es decir, que los municipios que llevamos el agua residual a una depuradora que es mancomunada, es nuestra, esas aguas, ese tratamiento que llevamos consigue que a través de esas aguas, haciendo alianzas con la ciencia, con la investigación, que son las universidades, con la sapiencia y con la empresa privada, con esa agua podemos gestionar un segundo uso que hasta ahora no estaba investigado, que no era compatible. ¿Qué ha hecho Europa? Creer en el proyecto y decir, bueno, si esta alianza consigue que esa agua depurada podamos darle un segundo uso que no estaba de momento en el mercado, que es tratar todo un parque natural con esa agua en prevención de incendios y en todo caso de un incendio como barrera de seguridad y una posible extinción, ha sido magnífico. El tratamiento de RAES, que son aparatos eléctricos, es economía circular. Es una iniciativa que además viene como consecuencia de estar dentro del consorcio Valencia Interior, del cual soy el presidente, y creemos que la economía circular juega un papel fundamentalísimo.
y por tanto en ese sentido los RAEs, que es coger todos aquellos aparatos eléctricos que la gente ya no utiliza para darle después una segunda capacidad de poder gestionarlos con una segunda vida. Tenemos aparatos eléctricos, una nevera que retiramos porque el gas se nos ha terminado y retiramos. Bueno, pues a través de este programa lo que hacemos es recuperar, reparar toda esa energía y volver a un mercado de segunda mano, que es esa economía circular, y decir, oye, no gaste usted más, que posiblemente tenga un producto que a usted le interese y no tiene por qué ir a consumir más. La economía circular versa sobre este sentido, por tanto, la de los RAEs también es un tema muy importante. Las pilas, que saben que son muy contaminantes también, nosotros tenemos un tratamiento especial de recogida de pilas a través del ecoparque móvil, que nos viene una vez cada 15 días y lo recogemos ahí, pero después también tenemos un tratamiento en los centros comerciales. Recogemos las pilas y eso también se da una segunda tratamiento, que es esa economía circular. Hay otro campo muy importante y que es muy contaminante, que es la ropa. La ropa que todos, gastamos, hay cierto consumismo en la sociedad y nosotros estamos trabajando junto con Coopera, que es de Cáritas, y Humana, que es otra empresa, tenemos el contenedor verde y el rojo, donde todos nuestros vecinos que llevan su ropa usada. Esa ropa usada, quiero decir que Coopera tiene la planta más importante de tratamiento aquí en Riba-roja de Túria, en nuestras áreas industriales, y tiene una planta que solo existe otra en el País Vasco. En esa planta tratan toda la ropa que nosotros llevamos de segunda mano y con esa ropa la limpian, la trabajan, digamos, la clasifican y llega a un segundo mercado de segunda mano donde efectivamente generamos esa economía circular, donde yo por ejemplo he sido consumidor de Coopera. Precisamente en Los Serranos hay una de las tiendas donde me he comprado ropa de segunda mano, que por cierto aconsejo, ¿vale? Y que esa ropa viene de aquellos vecinos y vecinas que consideran que la ropa ya la tienen usada o porque no les viene bien y se trabaja en ese sentido desde Coopera, la reparan y tienen una segunda vida. Y esto es economía circular. Esto pasa aquí también en Riba-roja, en muchos municipios también, con Coopera, que es el contenedor rojo, y el verde. Quiero decir que nosotros detrás de Gandía somos uno de los municipios que más recicla ropa de toda la Comunidad Valenciana.